Oficiales en Carrera, el podcast sobre el concurso de méritos en Migración Colombia. Información, noticias, motivación, consejos, preguntas y respuestas. El podcast que debes escuchar si aspiras a coronar. Presentado por Leonardo Hernández Aguirre. Síguelo en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Buenas compañeros de Migración Colombia y aspirantes a hacerlo. Como deben saber, se ampliaron las fechas para la adquisición de derechos de participación en la convocatoria que nos ocupa, Entidades del Orden Nacional 2020-2. La ampliación del plazo para pago por sede bancaria, Itaú y Puntos Baloto del país venció el día de ayer, 27 de abril. Queda la oportunidad de pago por PCE online hasta el próximo domingo 1 de mayo. Estas ampliaciones de plazo obedecen a la poca o casi nula inscripción en algunas ofertas públicas de empleo, como esos cargos profesionales de migración que ofrecieron deliberadamente de a uno para direccionarlos. Ingeniosa argucia instituida y patentada por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Encontramos cargos profesionales con 2 inscritos únicamente, como el OPEC 173.428 de una plaza, el OPEC 170.334 de una plaza. Dentro de la lista de cargos profesionales con menos inscritos, el profesional que más inscritos tenía era el OPEC 170.284, que ofrece 2 plazas, solamente 14 inscritos. A pesar de la prórroga, no creo que estos números cambien sustancialmente. Lamentable. Esto, entre otras cosas, es muestra de la poca difusión de estos procesos, muy conveniente para la politiquería que saca provecho de la provisionalidad de los cargos públicos. Entrando en materia, espero que hayas realizado el ejercicio sugerido de los 13 simulacros. Después de introducirte en el decreto 4062 de 2011, mediante el cual se creó, ¿qué se creó? Ya lo debes saber, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. Se establece su objetivo y su estructura. Entonces, después de introducirte en el decreto 4062 de 2011, me permito presentarte uno de nuestros faros y brújulas institucionales, el decreto 1067 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de relaciones exteriores. Como buena normativa colombiana, con el paso de los años la han manoseado bastante. Le han hecho como 19 modificaciones y o adiciones. El decreto 1067 de 2015, resumido porque es una normativa de 154 hojas, nos habla del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las misiones diplomáticas y consulares colombianas repartidas a nivel mundial, de los requisitos de expedición de documentos de viaje, como el pasaporte, las visas, clases de visas, cancelación de visas, expedición y trámite de cédulas de extranjería, clases de permisos de ingreso y permanencia en el país, causales de inadmisión, rechazo o deportación de extranjeros y su procedimiento. Hasta aquí eso a grosso modo. A partir de este momento empiezo a tocar temas del decreto 1067 de 2015 con más detenimiento. Temas que quien aspira a trabajar en Migración Colombia debe saber y que muchos de los que elaboramos hemos olvidado y necesitamos repasar. Sobre la nacionalidad y el pasaporte, como decía Jaime Garzón, el colombiano de clase alta se cree europeo, el de clase media se cree gringo y el de clase baja se cree mexicano. En el ejercicio cotidiano de control migratorio, sobre todo aeroportuario, nos encontramos a diario con estos especímenes repugnantes
salidos de todos los estratos sociales, que se van del país, logran el sueño de poseer otra nacionalidad y cuando vuelven a Colombia, en los puestos de control migratorio, levitando, te exhiben el pasaporte de la otra nacionalidad, no el pasaporte colombiano. Como funcionario te das cuenta que es colombiano, le requiere respetuosamente el pasaporte colombiano y se marean. Juran y perjuran que son americanos. Exigirles el pasaporte colombiano y no sellarles el pasaporte americano les resulta más ofensivo y denigrante que mentarles la madre. El artículo 2.2.1.11.2.3 nos habla de la doble nacionalidad. Este artículo hace parte del decreto 1067 del 2015. En él hace una transcripción de lo que contempla el artículo 22 de la Ley 43 de 1993. Reitero, este artículo nos habla de la doble nacionalidad. Entonces dice así: el nacional colombiano que goce de doble nacionalidad deberá ingresar, permanecer y salir del territorio nacional haciendo uso del pasaporte o documento de identidad colombiano, válido y vigente. Parágrafo primero. En el caso de no identificarse como colombiano a su ingreso al territorio nacional, la autoridad migratoria, o sea, Migración Colombia, iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio en los términos establecidos en la norma que regula la materia o la que lo modifique o sustituya. Parágrafo segundo. Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades diferentes todas de la colombiana deberán informar al momento de su ingreso dicha condición, identificándose con una misma nacionalidad durante su permanencia y deberán salir del territorio nacional presentando el documento de identificación o de viaje en el cual fue estampado el sello de autorización de ingreso al país. Como vemos, este parágrafo nos habla de los extranjeros. Recibimos en el Aeropuerto Internacional El Dorado un ciudadano peruano que además de su pasaporte peruano tiene el pasaporte norteamericano, el estadounidense. Ese ciudadano es libre de entrar a Colombia con su pasaporte peruano o su pasaporte estadounidense, cualquiera de los dos, pero con el pasaporte que haya entrado a Colombia, que se le haya dado el ingreso, ese mismo pasaporte lo debe presentar para salir del país. No puede pretender entrar a Colombia con el pasaporte peruano y cuando vaya a salir de Colombia presentar el pasaporte estadounidense, porque en primera instancia para este ejemplo se le selló fue el pasaporte peruano. Hizo el control migratorio con su pasaporte peruano. Entonces con su pasaporte peruano debe presentarlo para salir del país. Entonces, compañero aspirante, has aprendido hoy un punto fijo del examen, que en los puestos de control migratorio, el nacional colombiano tiene la obligación legal por la Ley 43 de 1993, artículo 22, de presentar su pasaporte colombiano. Eso no es opcional. Si no lo hace, se hace acreedor al inicio de un proceso administrativo con carácter sancionatorio económico. Es decir, se hace acreedor a la imposición de una multa. Otra historia es si demuestra haber renunciado expresamente a la nacionalidad colombiana ante la autoridad competente. Colombiano, presenta tu pasaporte colombiano, que tus ancestros no llegaron a Norteamérica en el año 1620 como peregrinos ingleses del Mayflower. Presenta tu pasaporte colombiano y déjate de joder, caricato.
La iniciativa, producción y promoción de este podcast es particular, personal y privada. En nada tienen que ver la entidad pública. Asimismo, las opiniones expresadas por el autor, en ejercicio de su libertad de expresión y opinión, son de su entera responsabilidad personal. Por lo tanto, en nada comprometen a la entidad pública ni a las organizaciones públicas o privadas del que éste haga parte.